de reflexión organizado por El Financiero. Hoy publicamos una encuesta en donde Margarita Zavala, en varios de los careos, de los escenarios que la encuesta investiga, aparece con una intención de voto para algunos sorprendentemente elevada, 16, 17%. ¿Qué te dice esta cifra? Bueno, primero, muchas gracias, Enrique. Es un honor que tú seas quien me entrevista. Gracias a Financiero Bloomberg y, por supuesto, gracias a todos. Y repito el agradecimiento a Enrique y a Financiero Bloomberg. Muchas gracias. La encuesta. Las encuestas son una fotografía, siempre lo he dicho, pero por supuesto que a mí me da mucha alegría tener, me emociona mucho y me da mucha esperanza tener 2 dígitos en la encuesta, porque yo lo veo así. Con el primero al que ponen lleva pues 2 siglos en campaña. López Obrador lleva 2 siglos en campaña, 2 millones de spots, miles de millones de pesos. El segundo pues trae todo el aparato del gobierno, ¿verdad? Además de los recursos públicos. Y el tercero pues trae entre todos los partidos, porque son varios partidos, trae arriba de 2,000 millones de pesos. A quien ponen lleva más de 1,5 millones de spots. Y yo, en cambio, ni un spot en mi vida, no tengo recursos públicos, pero estoy en manos de los ciudadanos. Y entonces realmente a mí me pone realmente competitiva. Es que estoy muy contenta con la encuesta. Pues ya vendrán otras, ojalá te mantengas igual de contenta. Pero para hacer efectiva la competencia se requiere que te registres, que alcances el registro. Estuve haciendo números. De acuerdo con los datos del INE, hasta ayer van 195,000 firmas. ¿Está bien el INE? No, 200,000. También el INE lo sacó. Bueno, seguramente con más. El corte de la noche, 200,000. Poquito más. Son 5,500 firmas diarias en promedio las que se han recabado desde que está la autorización para poder obtener las firmas. Si ese promedio se desarrollara a lo largo de todo el periodo, según mis cuentas, llegarías como a 690,000 firmas, 22% por abajo de las necesarias para obtener el registro. ¿Qué vas a hacer para acelerar el proceso y asegurarte tener el mínimo de firmas para registrarte? Bueno, primero, dentro de los requisitos que me piden, pues sí es 1,000,000 de firmas. Claro, 866,000, pero bueno, redondeamos a 1,000,000 de firmas. Ahora bien, si ves el promedio, pero la primera semana, con todos los problemas que tuvimos, daba como a 1,000 diarias y ahorita ya vamos en 10,000 diarias. Entonces esto es exponencial. Claro que aquí voy a pedir que me den su firma, incluyéndote a ti, todos los que traen la credencial de lector, ahí hay gente que toma firmas, pero también va acompañado con que la gente el ciudadano está escuchando que puede dar su firma. Y con algunas aclaraciones que son importantes. Yo pido la firma, no pido el voto. Ya los convenceré del voto. Entonces, pido la firma. Son muchos los voluntarios cada vez más que me ayudan en pedir firmas. Y es una campaña, vaya, no es campaña, en realidad es un acercamiento a los ciudadanos, como yo siempre he hecho política, con los ciudadanos. En este caso pido firmas, busco ciudadanos, toco puertas. Y realmente esto está generando un movimiento, un alma en el movimiento muy importante. Es una ley que se hizo para que no lo lográramos. Y yo creo que hicieron ese cálculo. No llegan, pero sí vamos a llegar. Y llegando, pues sí te da una fuerza política. Y cuando hay, justamente en un momento en donde hay un defecto en la democracia de los partidos, se está deformando la democracia en los partidos políticos, y el contacto que están encontrando los ciudadanos es a través de este proceso. Y eso sí empieza a dar una fuerza que se está viendo en la curva hacia arriba. Dices que se hicieron estas reglas para que no hubiese candidatos independientes, y a pesar de ello, ¿le tienes confianza al INE, Margarita? ¿A la autoridad electoral? Yo en la política y en mi vida, llevo muchos años en la política, siempre he buscado reforzar las instituciones.
no descalificarlas, ni tronarlas, ni quebrarlas. Así es que estoy convencida de que el INE tiene que hacer cosas para fortalecer su confianza, sí. Por eso yo hace poco le pedí, oye, no sé si tú traigas aquí tu credencial de elector, a lo mejor no y no te doy la firma, ¿cómo me contestarían muchos? Yo le pido, por ejemplo, esos 300 módulos distritales, habilítalos para que sea de firmas y que la gente llegue y pueda presentar su firma. Entonces, la autoridad también tiene que dar datos de confianza y de fortalecimiento. ¿Confío en el INE? Sí, yo confío en las instituciones y haré todo por su fortalecimiento, pero también la autoridad tiene que hacer todo por fortalecerse. ¿Por qué un ciudadano habría de darle su firma a Margarita Zavala y no a Marichuy, a Ríos Peter, a Pedro Ferriz y a los decenas de candidatos que están buscando también este respaldo? Lo que yo hago, y así he decidido caminar, es no referirme a los independientes, a los otros que tienen también su propia biografía, su propia vida, sus propias razones, sino realmente con respecto a lo que estamos viviendo en el país. ¿Por qué firmarme a mí? No, ¿por qué no firmarle a los otros? Porque yo dependo del ciudadano, no dependo de una cúpula partidista ni de una sola persona, sino dependo de que 1 millón de ciudadanos digan que sí me quieren ver en la boleta. Y no hago referencia a los otros, no porque no me parezca importante, es que ellos traen también su propio camino. Traen su propio camino que me parece muy válido. Lo mío es respecto también, pues, de los próximos adversarios que tendré en los partidos políticos. Margarita, hay quien dice que debiste haber quedado y debiste haber peleado hasta el final la candidatura en el PAN, que era la que originalmente buscabas antes de retirarte del PAN y de postularte como independiente. ¿No te arrepientes? No, en lo más mínimo. Pues, el error es hacer una política sin principios, o el error es meterte en algo que estaba resultando una mentira o ser comparsa de algo, ¿no? Yo estoy acostumbrada a hacer política con honestidad y también he visto a mucha gente abrirse paso y no todo es un cálculo electoral, también das testimonio. También doy testimonio de que las mujeres nos abrimos paso, como muchos hombres se abren paso y como se tienen que abrir paso también los jóvenes. Entonces, realmente el error sería haberme quedado e hice todo lo posible por ser la candidata del PAN. Pero no iba a haber interna, pero no estaba actuándose en congruencia, pero no era están totalmente cooptados los órganos que decidían y sabía yo que estábamos empezando a vivir una mentira. Y ahí tienes que ser fiel a ti mismo. Y para mí fue un acto de libertad, hasta dicen que me ven más relajadita, pues. También es un acto de libertad, por supuesto, y de decisión, porque al final de cuentas un partido político es un instrumento ciudadano, no es el fin es México. En este mismo sentido, hay quien señala también que Margarita Zavala fracturó al PAN, que sin Margarita Zavala el voto del votante panista tradicional se va a dividir entre un candidato que postule el PAN o el Frente o quien sea y el de Margarita Zavala, y eso le va a permitir ganar terreno al PRI o a López Obrador. ¿Qué responderías? Bueno, primero son efectos indirectos que no se pueden medir así nada más. Nadie es especialista en los independientes porque nunca ha habido, entonces todavía no sabemos qué efectos se tienen. A ver, yo no soy la causa de la división del PAN, soy consecuencia de esa división. Y hay una realidad. El PRI es, por lo que muchos siempre hemos luchado, en contra de lo que siempre hemos luchado, es parte de ese pasado. Y el Frente en sí mismo una alianza desdibuja, pero más esta, que no sabemos si es de derecha, de izquierda, no saben ni siquiera el método, es decir, está desdibujado ya. Y al contrario, yo sí creo, yo tengo una propuesta clara que está definida, que dibuja claramente lo que podemos trabajar, lo que podemos pensar como país y adelante. Pero no soy alguien que le quite votos a nadie, ni fue calculado así, ni mucho menos. Es realmente un camino muy distinto a lo que se está planeando, en lo que deciden, así nada más con lo que dijimos, 5 personas, el dueño de un partido
el dueño de 3 partidos y el que manda en el otro. Y yo, en cambio, voy con los ciudadanos. Sin embargo, cuando vemos las encuestas, el Frente hace 3 meses, cuando Margarita estaba en el PAN, estaba en segundo lugar. Se ha ido arriba de López Obrador. Se ha ido en muchas encuestas al tercer lugar, por abajo del PRI. Y alguien dice, bueno, si esos 16 puntos de Margarita Zavala se hubieran agregado ahí, el Frente estaría peleando o estaría en primer lugar. Si eso fuera suma aritmética. Ahora, esa visión la debió haber tenido el que se obsesionó por las cosas, ¿no? Entonces eso es distinto, no me lo atribuyan a mí. Entonces digamos que yo lo que tenía que optar era o quedarme ahí, algo que era contra lo que yo creía, contra lo que estaba al principio, y había hecho todo. Vaya, todos son testigos, no tenía otro tema más que pedir método, pedir reglas claras, que se hiciera internamente, lo dije en corto, en privado. Pues hay otro camino que realmente es profundamente democrático, que es buscar a los ciudadanos y pedirles su firma. Yo por eso estoy muy contenta y estoy bien porque sé que estoy construyendo un camino. Ahora, ¿quiénes son los responsables de decidir así en sus partidos o en su toma de decisiones? Pues los jefes. Le recuerdo a nuestro auditorio que si quieren hacerle una pregunta a Margarita Zavala, por ahí tienen tarjetitas o les van a dar tarjetitas para que anoten las preguntas y las recibamos aquí en este espacio. Margarita, si el Frente cambiara su método y abriera la posibilidad de competir, ¿considerarías esa posibilidad si no se restringiera a los militantes de los partidos que lo conforman, sino se abriera a los ciudadanos? ¿Considerarías esa posibilidad? Mira, Enrique, yo la verdad, sé que en política no hay nada que digamos ya está por hecho, y eso es bien importante, pero pues también los hubieras, pues entretienen más a la gente y distraen que lo que realmente pudiera ser real. Me parece que hay una dinámica muy clara, que están entrampados, que tienen que resolverlo, y yo tengo que resolver lo mío, 1 millón de firmas con los ciudadanos, que es bastante. La política siempre es diálogo. Seguramente más adelante seguiremos dialogando con todos los partidos políticos, sin duda, pero esto que me estás planteando es francamente casi imposible, ¿no? Hace un rato que estuvo por aquí Miguel Ángel Mancera, nos contó de lo que ya algunos le llaman la conspiración del Balmoral. El cafecito de la semana pasada aquí en un hotel a unos cuantos metros. ¿Qué resultó de la conversación que sostuvieron Miguel Mancera, Rafael Moreno Valle y tú? Mira, primero la política es diálogo y eso es bien importante, y si los diálogos son abiertos, pues mejor. Sí me contaron lo que estaba pasando en el Frente, lo cual no me parecía ajeno a mí. Yo llevaba 2 años de estar pidiendo lo mismo, así es que no me sorprende en el momento en el que están. Y fue eso. También yo reiteré, de algún modo, pues, el camino que estoy haciendo de 1 millón de ciudadanos, y lo platiqué cómo estaba yendo, la importancia que era el contacto con los ciudadanos, y que me preocupa la indefinición del Frente. Sí, me preocupan las indefiniciones de un país, y sin duda alguna del Frente tal como fue planteado. Pero bueno, casi les digo, ¿y qué les sorprende? Pues todo iba a ser para eso, ¿no? Para ese momento. Es decir, es un frente que está hecho para que se anaya. El PRI está hecho para que el presidente, para que Peña diga quién es, y bueno, Morena se hizo para sí mismo. Entonces, pues un poco les dije, así son estas cosas. ¿Cuál es la sorpresa? Llevo muchos años en la política, yo ya decía que eso iba a pasar, me pasó a mí, y sé cuándo no van a salir bien las cosas. Por eso a mí siempre he preferido ponerme del lado de la esperanza y por ello de la viabilidad. Y es lo que yo creo que estaban decidiendo por ahí eso. Ahora, en el caso de ellos tienen algunas cosas que cuidar. Uno cuida más Puebla, otro la Ciudad de México porque es gobierno. Y yo en ese sentido soy mucho más libre. Margarita, algunos piensan que el ser esposa de Felipe Calderón
quien fue presidente de México, implica un pasivo, porque ya cargas con el desgaste de que Felipe haya gobernado sin haber gobernado tú. ¿Lo ves así? No exactamente. Vaya, uno es lo que es y por supuesto, para mí, yo fui legisladora 2 veces, estuve en el equipo de transición en el 2000, he diseñado leyes electorales, las buenas, la del 2007 es bastante malona, pero he diseñado leyes electorales. Y obviamente los 6 años en que acompañé a Felipe como presidente, pues son 6 años que me enseñaron a conocer más a México. Lo he vivido y lo he sentido mucho más que cualquiera de mis adversarios, porque no ha sido ni siquiera atrás de un escritorio, sino con la gente, desde mi vida política en un partido como diputada y también acompañando a Felipe. Y la otra es que pues tener a alguien en la familia que conozca tanto al país como él lo conoce, pues a mí me parece una fortaleza. Pero de las decisiones del gobierno, la responsable soy yo. Absolutamente. Y así me he conducido toda mi vida, además con bastante independencia. Nótese. No, eso sí. Pero en términos de imagen, es decir, hay inevitablemente quien va a querer endosarte los resultados buenos y malos del sexenio de Felipe Calderón. ¿Son pasivos o son activos los que traes por esta relación? Pues unos serán pasivos y muchos otros serán activos, pero de cualquier manera para mí es una fortaleza. Imagina por un momento que estamos en el proceso electoral, lograste el 1,000,000 de firmas, te inscribió el INE y se acerca el mes de mayo, junio, gracias, el mes de mayo, junio, y tienes 14 puntos, 15 puntos de intención de voto. Un escenario que algunos imaginan es que Margarita Zavala se podría convertir en el fiel de la balanza en esta elección si, no teniendo posibilidad ella de ganar la elección, eventualmente endosa su respaldo a algún candidato. ¿Lo harías? Pues si se trata de un tema de imaginación, pues mejor imaginamos que da 1 de junio, que yo tengo el 30% y que voy a buscar a otros a que se sumen a lo mío. Y en ese sentido, pues sí, el diálogo tiene que ir por delante, no tengo la menor duda, y nuestro país pues va cambiando. Ahora, dijiste algo puntual, mi reto es decisiva, competitiva. Y yo veo una encuesta como la de hoy y me da la claridad que puedo y que soy competitiva. Pero bueno, pues en mayo hablamos. En mayo hablamos, claro que sí. Hay quien te considera una persona conservadora, se te pone esa etiqueta, particularmente en temas como aborto, matrimonio entre personas del mismo sexo o uso lúdico de sustancias como la marihuana. ¿Te consideras conservadora en estos aspectos? Bueno, si lo califican así, desde luego yo tengo claras las ideas y la gente sabe que las tengo y me conoce así, pero también soy una agente de libertades, de una demócrata. Soy una demócrata, sé muy bien y no solo respeto, sino me parece que enriquece la diversidad en todos los términos en nuestro país, pero yo sí me presento como pienso, como soy, pero también toda mi vida, he respetado la ley, he respetado a las autoridades y el ser demócrata es una enorme diferencia frente a otros y no es cualquier cosa. Que de mis ideas no las cambio, pero de que soy una demócrata lo soy. Nos preguntan del público, ¿cuál es tu propuesta para mejorar la seguridad, que aparentemente es uno de los temas que más preocupan actualmente en México? Sí, yo parto de 3 sentimientos muy claros que lo tenemos en todo el país. Una enorme incertidumbre económica, aunque haya quien diga que no la hay. Hay enorme incertidumbre económica por muchas razones. Hay una gran indignación por la corrupción y por supuesto un miedo por la inseguridad. ¿Qué es lo que propongo? De acuerdo además a lo que tenemos ahorita en nuestro país. Primero, reestructuración en la administración pública. Segundo, voltea a ver al policía, a la propia corporación y a la política de prevención y del delito.
En la primera parte, cómo reestructurar la administración pública, y me voy a referir solamente a la primera parte, especialmente saca la policía de la Secretaría de Gobernación, porque la metieron en asuntos religiosos, políticos, desastres, prevenciones, ahí entonces le dejaron de dar importancia, y es una Secretaría de Seguridad Ciudadana. Luego la Policía Federal la tienes que fortalecer, no hemos tenido un policía más desde el 2012, uno solo. Y realmente todavía no tenemos, por lo menos en estos 5 años, no le dimos a seguridad pública un peso más. Entonces, fortalece al policía, no solo, la clave es el control de confianza, tiene que haber capacitación, adestramiento, técnica y equipo, y luego vamos a la corporación policial, crea un sistema nacional de policía, en donde hay una carrera de desarrollo profesional. Y con eso les digo así, muy sencillo, si un policía de Tacámbaro, un policía de Tapachula o de Tijuana, para hablar de 3 T's en municipios, es buen policía, pues que pueda ser comandante del Estado o comandante federal, y que sepa que cualquier policía, cualquier municipio está tan certificado uno como el otro. Mete asuntos internos en el Sistema Nacional de Policía, en la corporación, para que un policía honesto pues tenga que estar en una corporación honesta. Y luego tener una política pública pues de prevención y de delito pues basada en evidencias, no en ocurrencias, y haz fácil el acceso a la denuncia de un delito. Yo sí pondría que la gente denunciara en la policía, y si me parece hasta electrónicamente, pero eso de que tienes que ir al Ministerio Público y luego irlo a ratificar, entonces realmente tenemos que trabajarlo así, en estructura, en fortalecimiento de la institución y del Sistema Nacional de Policía, y por supuesto una política pública con respecto al delito, por las razones que quieras, porque estoy hablada, pero también por lo que me ha tocado en la vida. Yo estoy convencida que soy la que más sé de seguridad. ¿Implica la propuesta que estás haciendo un cambio en la estructura de la administración pública, un cambio de leyes? Hay quien se pregunta y nos preguntan de la audiencia, como independiente, ¿qué nos da la claridad de que si llegas a la presidencia puedes tener estructura, equipo y sobre todo respaldo en el Congreso? Porque llegarías como independiente, no llegarías como parte de un partido. ¿Cómo obtener los respaldos en el Congreso para modificar leyes y para hacer viable un gobierno de un independiente? Primero, yo tengo de alguna una capacidad de conciliación, porque he visto claramente lo que se puede lograr con la conciliación, con la negociación precisamente en la política y desde la política. Yo he sido diputada local y federal y conozco muy bien cómo se vive ahí en términos de del Congreso y del Poder Legislativo. Hay sin duda la necesidad de un gobierno de coalición. Por supuesto que eso será seguramente un requisito importante para generar los consensos. ¿Tú propondrías la formación de un gobierno de coalición? Sí, sin duda, sin duda. Y además yo lo tendría que hacer así. Y en muchos países con régimen parlamentario es clarísima la coalición, pero en un país con distintas opciones como el nuestro requieres de coalición. Y también sé que los diputados y los senadores, cuando hay una buena negociación, una conciliación y un país distinto, con una sociedad civil que va a estar atenta a que lleguemos a las conciliaciones, lo haré. Yo he visto muchos problemas de ejecutivos con su partido, entonces tampoco es requisito único. Lo que es que el Poder Legislativo lo sea y tendrá respeto de mi parte, y el Poder Ejecutivo haga lo necesario para ponernos de acuerdo. Y no tengo duda que nos vamos a poner de acuerdo. En otro de los temas que preocupan de manera muy sentida a la ciudadanía, ¿qué propones? Es el de la corrupción. Hay quien dice, si el presidente no es corrupto por ósmosis, toda la estructura del gobierno no va a ser corrupta. Hay quien dice que es un problema cultural. ¿Cuál es tu posición? ¿Qué medidas específicas tomarías para reducir la corrupción en México? A ver, respecto de lo primero, hay que ser honestos, sí, pero también hay que acompañarse de gente honesta. Entonces, esa es fundamental. Y la otra,
¿Pensabas en López Obrador? Sí, por supuesto. Y de mucha gente también es un asunto de congruencia. Yo tengo que fijarme en quién me acompaña, por supuesto que sí. Y me fijaré eso en gabinetes y en equipos. Claro que sí, es un país que necesita esa claridad. Ahora, tampoco somos no es cierto que tengamos la cultura de corruptos y de corrupción. Es la cultura de unos, me quedó clarísimo. Pero no somos un pueblo de corruptos, no lo somos. Y lo primero que tenemos que hacer como pueblo es asumir que no lo somos, porque todos los días millones de mexicanos nos levantamos a vivir honestamente. Y yo puedo tener errores, equivocaciones, mala comunicación, pero de corrupción nada. Y lo podemos decir millones de mexicanos y merecemos honestidad en la vida pública y, por supuesto, en la vida diaria. Una vez contestado eso, pasemos a qué propongo. Yo diría 3 cosas como muy claras. Sí hay que fomentar valores en las escuelas, en las universidades, en las organizaciones, y una cultura de legalidad, una promoción realmente de la cultura de legalidad, por supuesto desde todas las organizaciones, pero particularmente de gobierno, que podamos hablar, ahí señalo entre las cosas hasta de una oficina pues de ética en la presidencia, que revise realmente incluso más allá de la ley qué rangos se tienen que tener en términos de cómo nos fijamos hacia los funcionarios de una vida de honestidad en la toma de decisiones. Segundo, cierra los espacios de la corrupción. Entre más regulaciones absurdas tengamos, más condiciones vamos a poner para la corrupción. El sistema judicial, el proceso judicial, la enorme impunidad que vivimos es una condición clarísima en nuestro país para los niveles de corrupción que tenemos. Si no pasa nada, si da igual ser honesto que no honesto, pues entonces esa impunidad que hasta socialmente la tenemos, pues nos está generando mucha corrupción. Cierra ahí también los espacios de la corrupción. Y este Sistema Nacional de Anticorrupción, en el que yo sí estoy convencida, consolídalo bien. Pero no tenemos fiscal anticorrupción, tampoco tenemos todos los demás. No tenemos los magistrados para el tribunal. No tenemos realmente un sistema bien consolidado, apenas unas declaraciones 3 de 3. Entonces sí requerimos consolidar, por supuesto, este sistema. Y hay que ser implacables con la corrupción, implacables con la corrupción. Por eso el tema de impunidad también es fundamental. En mi persona, porque sí es importante el liderazgo ético, sí lo es, claro que lo es. Entonces, en mi persona, sí creo que es bien importante promover la transparencia y la cultura de legalidad. También porque hay gente que no se da cuenta que lo que está haciendo es corrupción. No estoy perdonando a nadie. Pero sí requerimos de hablar de respeto a la ley, de honestidad, porque hay gente que es transparente. Yo me he encontrado servidores públicos transparentes, pero transparentemente corruptos. Te dicen claramente que tenían el dinero, que contrataron a no sé quién, que resultaba que era además su compadre. Pues hay unos niveles en que necesitamos trabajar. Entonces, valores, cultura de legalidad, cerrar los espacios de la corrupción y ser implacables con la corrupción. López Obrador ha dicho que perdonaría a los corruptos, a los que acepten pasarse Sí, claro. de su lado, que no haría una cacería de brujas. En particular de esta administración, ¿tú abrirías expedientes, tú investigarías y llegarías a tratar de encontrar culpables de la corrupción en esta administración? Todo lo que sea bajo un principio de justicia, no de venganza, pero de justicia, y desconfía enormemente del que en lugar de darle a la justicia las decisiones, se las da a sí mismo. Yo quiero un país justo, no un país donde una sola persona decida, y mucho menos en esos términos. Pero sí, con la corrupción hay que ser implacables, no tengo la menor duda. Nos preguntan del público, ¿cuál es tu posición respecto a las medidas que adoptó Felipe Calderón durante su presidencia, específicamente en materia de combate al narcotráfico? Bueno, fue combate al crimen organizado. Sí, es una pregunta que entiendo que me la hagan. Si a mí me dices, si estoy de acuerdo, pues miren, si un gobierno hace todo por enfrentar al crimen organizado,
por darle seguridad a los ciudadanos y para eso utiliza todos los instrumentos legales, está haciendo lo correcto. Ahora, mi reto es muy distinto. Es 2018 frente al 2006. Y entonces yo ya tengo una policía que la abandonaron, pero que ya son 38,000. Entonces no la tengo que crear, que fue el caso. Yo la tengo que duplicar. ¿Y cómo la duplico? La duplico en capacitación, en desarrollo profesional, le doy calidad. Entonces, claro, yo tengo además que empezar por sacar la policía de la Secretaría de Gobernación. Yo necesito trabajar un programa de política pública en términos de prevención y también facilitar la denuncia. Entonces, son muchas cosas que son diferentes. Y en ese sentido, pues ya marcamos un futuro, pues desde luego, distinto. Pero si me preguntas si hizo lo correcto, cualquier gobierno que enfrenta al crimen, que quiere proteger a los ciudadanos, que está hablando con la verdad y que utiliza todos los instrumentos legales, está haciendo lo correcto. Otra pregunta del público, Margarita. No has tenido un puesto de responsabilidad en el Ejecutivo, has sido legisladora, pero no has tenido un cargo en el Ejecutivo, en el nivel federal o en el nivel estatal o municipal. ¿Por qué habría que votar por ti al carecer de esa experiencia? Porque eso no asegura nada. Yo tengo varios ejemplos pues desastrosos con todas sus experiencias. Entonces, yo tengo una experiencia singular y no menor. Yo he pasado por ahí, sé lo que siente y vive México. Lo he visto en momentos muy difíciles de su historia, muy difíciles, y por muchas circunstancias he estado presente en los momentos más importantes de la historia moderna de México, digamos de hace 30 años para acá. Y eso me da una experiencia singular y de verdad yo me presento honestamente a decir, yo puedo guiar a nuestro país porque sé lo que vive, lo que siente, lo que necesita y cómo todos lo podemos construir. Nos pregunta Isabel Arvide, que por ahí andaba, la saludamos, si Felipe presidiría el DIF si llegaras tú a la presidencia. ¿O qué papel tendría Felipe? Sí, es pregunta. Bueno, yo creo que Felipe tiene un liderazgo ya internacional en muchos temas y seguirá ahí. Y también es importante que la asistencia social, que es fundamental, pues sea parte de una política pública. Y en ese sentido, pues ya veremos lo que haga él, pero sí, sin duda alguna, pues tiene liderazgos internacionales que hoy pues lo tienen hablando de cambio climático, de temas de seguridad, de desarrollo. Entonces tiene ahí su propia carrera, como también respetó la mía y yo decidí trabajar contra adicciones, niños migrantes y bueno, pues muchas cosas en las que estuve trabajando en desastres naturales y fue muy respetuoso. También contará con mi respeto absoluto. ¿Cuál es tu opinión de algunos personajes de la vida pública mexicana? Te menciono el nombre y dime tú qué opinas de él. Se debe pensar antes, ¿verdad? Sí, claro. Okay. Andrés Manuel López Obrador. No hay campaña sin él. Enrique Peña Nieto. Presidente de la República. Ricardo Anaya. Es que ya es una... No, bueno, para mí fue un gran irresponsable. Gustavo Madero. Fue compañero mío, diputado. El jefe Diego. Hay una gran personalidad, me cae muy bien y lo quiero bien. Josefina Vázquez Mota. La primera candidata del PAN. No te voy a hacer resbalar. Mejor cambiamos. Pero bueno, sí te voy a decir una cosa, obviamente, y voy a aprovechar la pregunta. En la vida te van inspirando mucha gente y de distinta manera. Y yo sí aquí saco, por ejemplo, a don Luis H. Álvarez, que fue un hombre demócrata. Aprendí, realmente era un demócrata sin adjetivos, como alguna vez lo calificó Enrico Krause. Yo a través de él aprendí lo que era la negociación, el diálogo, el esfuerzo. Manuel Cloutier, por ejemplo, María Elena Álvarez de Vicencio, que es una mujer extraordinaria que ha trabajado mucho en el tema de mujeres.
Y también de los que me mencionaste, porque los otros son más contemporáneos y tengo pues más temas comunes ahorita, pero también Diego ha sido una gran personalidad en términos como abogado y como político, a quien quiero bien. Así es que todas mis inspiraciones y mis liderazgos pues están ahí, no solo pertenecen al PAN, sino también en la vía política y también cultural y filosófica. Pero bueno, siempre son interesantes los nombres. Si las cosas resultan como se perfilan y logras ese 1,000,000 de firmas, es probable que en esta elección seas la única candidata, que no haya más mujeres que sean candidatas a la presidencia. ¿Eso te da ventaja, te da desventaja? ¿Cómo lo ves? Bueno, logrando las firmas, es posible que yo sea la única mujer candidata. Yo creo que el ser mujer no es ningún obstáculo. Y también me ha dado muchas cualidades, o por lo mismo he aprendido muchas cosas. Y sé también que muchas mujeres me estarán apoyando. Y también eso me da mucha fuerza. ¿Qué es lo que me ha dado mi vida y no solo el ser mujer? Que yo sé lo que es abrirse espacio. Que yo sé que es que te quiten los méritos. Que yo sé lo que es trabajar por los demás, te lo reconozcan o no. Y eso lo van viviendo muchas mujeres. Y dicho sea paso, muchos hombres. Por eso no es un obstáculo, pero sí me ha dado mucho, mucho, al contrario. ¿Qué opinas de las feministas? Bueno, yo con mis propias ideas, yo también soy una mujer que promueve a las mujeres y que, digamos, yo te diría que soy una feminista, a mi modo, pero por si toda la vida me he dedicado a promover a las mujeres, bueno, no es lo único, pero he legislado sobre el tema de mujeres. Estuve participando en la ley para evitar la violencia evitar y prevenir la violencia hacia las mujeres. Estuve trabajando en todo lo de acciones afirmativas, y yo estoy convencida que nuestro país no sale completo si no pasa por el desarrollo de las mujeres. Y en ese sentido coincidimos muchísimas mujeres, y afortunadamente muchos de los esfuerzos que se han logrado han sido con mujeres que pensamos muy distinto. Entonces es bien importante, y yo aquí tengo un libro en donde te puedo hablar qué es lo que tenemos que hacer para que haya más mujeres tomando decisiones económicas. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para que las mujeres no vivan ese nivel de violencia que estamos viviendo ahora a través de los feminicidios? ¿Qué es lo que tenemos que hacer las mujeres también para acceder a la justicia, que es un gran pendiente de todos, pero especialmente las mujeres? ¿Qué es lo que tenemos que hacer para que haya más mujeres en la ingeniería, en las tecnologías? ¿Qué es lo que tenemos que hacer para que en este país decidamos todos, hombres y mujeres, o sea, todos y todas? Margarita, Luis Ernesto Derbez declaró hace unos días que te iba a buscar para convencerte de regresar al PAN. ¿Ya te buscó? No, claro que no, yo creo que fue para salir un poco ahí en los medios y ya, pero lo respeto mucho, por supuesto. Pero no me buscó. ¿No sería una posibilidad no, que yo le agradezco además porque fue en tono muy conciliatorio. No es una posibilidad. Yo creo que yo ya decidí un camino y yo veo un desdibujamiento del PAN. Entonces ya decidí un camino, agradezco, ya contesto seriamente, agradezco, pues eso, por supuesto no me habló, pero yo ya tomé un camino. Y es un camino claro, con mis ideas, con las que aprendí, incluso como lo dije, cuando renuncié, con los valores del PAN. Y yo soy panista, me lo llevo, 33 años. Y así soy, así me presento y no engaño a nadie. Margarita, en el arranque de este foro comentamos que quisiéramos obtener el compromiso de los que eventualmente serán candidatos a la presidencia para que aceptaran debatir en algún espacio del Financiero. ¿Tú estarías dispuesta a debatir con López Obrador, con Ricardo Anaya, si fuera el candidato del Frente, con quien sea el PRI? Por supuesto que sí. Y la política es eso, es debate, es confrontar ideas, es marcar por qué pensamos distinto, y ahí mismo encontraremos seguramente cosas en común. Pero eso es la política. Y claro, y tengo ideas muy claras que debatir. Y yo veo que del otro lado no tantas, pero bueno.
Pues está hecho el compromiso. Ah, sí, por supuesto que sí. Está hecho el compromiso. Ya te convocaremos en cuanto tengas el 1,000,000 de firmas y aparezcas en la boleta. Da por hecho que organizaremos un debate en el Financiero. Muchas gracias. Fíjate, yo estoy planteando, y lo digo para todos, tenemos una gran encrucijada entre pasado y futuro, entre lo que no queremos, que es la corrupción, el autoritarismo, pues esa demagogia del PRI de los 70s, y tenemos que mirar a México ya en su futuro. Para eso necesitamos nuevos caminos, nuevas maneras de hacer las cosas, sí, y también preservar nuestra historia, nuestra vida y lo que somos sin duda, pero mirando al futuro, y a eso estoy convocando. Margarita Zavala, muchas gracias por haber asistido a este. Muchísimas gracias.